Bueno, pues vamos a avanzarle en tiempo porque ya la semana pasada no pudimos estar. Pues vamos a avanzarle, vamos a orar. Padre, esta noche te damos gracias. Bendecimos tu nombre, Señor, y gracias por esta oportunidad que nos das a través de este canal de comunicación que podemos, Padre, escudriñar tu palabra, ser enseñados, Señor, por ti. Y Padre, y gracias, Señor, por cada tiempo que tú nos ministras a través de estos estudios. Padre, reconocemos que tú eres Dios grande y poderoso, Señor, que tú eres soberano, que tú eres excelso sobre todas las cosas, Señor. Y Padre, pues danos la sabiduría de lo alto, Padre, para explicar, entender y comprender, Señor, estas cartas que fueron enviadas de parte de Pablo, Señor, a Tito, Señor, esta carta a Tito donde lo exhorta, Señor, a formar ancianos, Señor, a cuidar las iglesias, a la conducta de los cretenses, Señor. Padre, y sabemos que tú nos estás hablando a través de estas epístolas pastorales, Señor. En el nombre de Jesús, yo bendigo a cada uno de mis hermanos, mis hermanas aquí presentes, Señor, y hoy queremos al término de esta clase, Señor, no ser los mismos, Señor, en conocimiento, sino que tú nos inundes de tu conocimiento y de ti, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Bueno, pues la semana pasada no pude estar con ustedes, estaba un poco o mucho mal de salud y bueno, creo que todavía me escucho. Espero que me escuchen bien, espero no toser y varias cosas, ¿no? Porque hemos andado trabajando mi esposa y yo en varias cosas y no hemos parado y pues el clima sigue y aún con medicamento todavía andamos un poquito mormados, ya estamos saliendo porque el otorrino me diagnosticó una alergia muy severa. Entonces tengo que cuidarme y tengo que rezar con él dentro de 10 días que ya menos se cumplen. Entonces espero que escuche bien. Si no se escucha bien, díganme, por favor. ¿Ok? Pero sí se escucha bien, ¿no? Bueno. Sí, sí te escuchas bien. Ok. Bueno, habíamos quedado que para el día de hoy ya tenían entregado todo. Y bueno, aún todavía falta. Algunos, gracias por los que entregaron oportunamente. Los he estado revisando. Algunos, me parecen muy buenos. Otros que, bueno, no son del grupo de ustedes, son del grupo de la noche, que también se me fueron con muchas diapositivas, ¿sí? Entonces ya se me amplió el tema. No puedo verlo todo. Pero en la mayoría de ustedes, qué bueno, algunos, no voy a especificar quién, algunos me ampliaron casi la introducción de las epístolas y era del título del capítulo, ¿sí? Pero está bien, está bien. Como quiera, aunque ya terminemos, yo les voy a mandar las observaciones a cada quien personalmente o decirles que está muy bien, ¿sí? Si no hay observaciones, pues no las voy a hacer, ¿sí? Está el trabajo muy bien, excelente. No hay ningún problema, ¿sí? Entonces, ¿alguien tuvo algún problema con el trabajo? Por ahí vi en el grupo algunos comentarios los primeros días como que no se había entendido, pero pues creo que sí lo dejé bien explicado de qué se trataba, ¿sí? Entonces, espero que ya lo hayan asimilado. Y bueno, ¿hay alguien que me quiera comentar de su trabajo? Como ustedes lo hicieron, pues creo que lo han de traer aquí así en la memoria, ¿no?
y ya yo haré unos comentarios de del primer capítulo, pero ¿cómo vieron esos dos capítulos? A ver, coméntenme qué fue lo que pasó con ese Tito, con todas las instrucciones que recibe de parte de Pablo, ¿sí? Y ahorita yo les voy a dar un bosquejo de los 3 capítulos, en resumen, qué es lo que tratan por cada capítulo, ¿sí? Ok, ¿alguien quiere decir yo? Yo, Ok, bueno, pues Claudia. ahí, vemos que pues Dios utilizó a Pablo, ¿verdad? Para que no se le escapara nadie, ¿verdad? De las instrucciones que había, porque pues como habíamos visto, ¿verdad? Que había muchos problemas de introducción de personas que estaban involucrándose y que estaban distorsionando la santa doctrina. Pero ahí Ajá. pues a cada uno de las personas, ¿verdad? Que los ancianos, las ancianas, las mujeres jóvenes, todo, ¿verdad? Se fue dando a cada uno, los siervos, hasta ahí, pues se puede decir que también están involucrados los hijos, los maridos, y Dios no se le escapó, ¿verdad? A nadie de las instrucciones a cada uno. Y una de las cosas que me llamó la atención es cómo, ¿verdad? Dios ahí habla de que las ancianas son las mujeres que deben de instruir a las jóvenes para que no hubiera malas interpretaciones y Tito era el que las instruía. Entonces, con mucho cuidado están dadas esas instrucciones, que no se pensaran nada, ni cuando, por ejemplo, también con los siervos que se deberían de sujetar a los amos en amor. Entonces, pues vemos cómo fue dándose todo esto, ¿verdad? Y aquí también que se cuidara, que no hubiera soberbia, que todos fueran piadosos, que se guardaran en todas las cosas. Pues ya muchas de las cosas que se ven aquí en Tito las vimos en Timoteo, y de lo que deberían de guardarse, ¿verdad? Las personas. Y, y ya respecto a la justificados por gracia, pues nos recuerda muy claramente que no era por nuestras obras, pero que sí teníamos que hacerlo. Y eso pues lo estuvimos viendo también mucho en Timoteo, que nosotros somos justificados por gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo, y que en su amor y su misericordia, ¿verdad? Él lo hizo, Él nos escogió, nos redimió, y vemos ahora sí que exaltando también Pablo aquí, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, de lo que Él hizo por nosotros, y que teníamos que nosotros entender eso, pero que también eso, el tener a Cristo en nuestro corazón, nos hace hacer obras, porque ese amor que Dios nos da, pues también lo tenemos que reflejar hacia los demás. Y bueno, esa es mi participación. Sí, aquí el pedido de Pablo en esta carta es que que Tito asigne ancianos en cada ciudad, pero hay una finalidad del cual asigne, lo que ustedes decían, era de guiar a los creyentes en Creta. Y Pablo habla a los hombres ancianos, a las mujeres ancianas, a las jóvenes, a todos ellos los exhorta, ¿sí? Para que vivan una vida con una conducta intachable. Esa es la exhortación, ¿sí? También Pablo los anima a todos los creyentes, ¿sí? A hacer buenas obras, ¿sí? Hacer buenas obras, porque eso es la evidencia, o es una evidencia de salvación, ¿sí? Así Pablo es muy específico en esas cosas, ¿sí? Si ustedes ven el capítulo
capítulo 2, en el versículo 11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. O sea, no hay hombre que no sepa que la vida cristiana es por salvación y es por gracia, ¿sí? Y que de una manera, para ser salvos, tenemos que renunciar a toda impiedad, a todos deseos mundanos, dice el versículo 12, ¿no? Entonces, esa es la invitación. Desde aquel tiempo, en la iglesia primitiva, ya, o sea, se hablaba de la conducta cristiana, ¿sí? Pero también en el capítulo 3 habla de la justificación por la gracia, ¿sí? Habla de que recuérdales, o sea, que la justificación es por gracia, o sea, ya no es, o sea, por obras, no es por obras, decía Pablo, para que nadie se gloríe, pero como que siento yo, y una opinión muy personal, como que Pablo insiste en tanta necedad que hay en la iglesia y dentro de la iglesia en algunas cuestiones. Y una de ellas son de los falsos maestros, de los cuales exhorta también porque le dice en el versículo 2 del capítulo 2, primeramente él dice, habla la sana doctrina, ¿sí? Habla la sana doctrina. Dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Y menciona varios requisitos y yo creo que, que, que son más, ¿no? Pero también dice los ancianos y las ancianas, así mismo sean reverentes en su porte, o sea, en su forma de vestir, de andar, que no sean calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. O sea, está hablando de mujeres que consumían vino en aquel tiempo, ¿sí? Lo que nos deja así, como diciendo, en la iglesia, con mis hermanos desde aquel tiempo, por algo Pablo lo estaba diciendo, ¿no? ¿Sí? Y sobre todo los mayores debemos ser ejemplo a los más jóvenes, a los menores. Yo no sé cuando ustedes han visto cuando hay la presentación de un niño en la iglesia, un bebé, un niño o jovencitos, ¿no? Y es una cosa de las que se oran, ¿no? Que los padres y la iglesia seamos ejemplo para ellos, ¿sí? Porque ese es el fin, que seamos ejemplos para ellos. Dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Pues estaba difícil, ¿verdad? Y hasta el día de hoy, pero tenemos que hacer el esfuerzo, todos. ¿Qué cuestión estaba tratando Pablo en ese tiempo, no? Ok, ¿hay alguien más que quiera hacer comentarios? Yo, Morelli. en el capítulo 2 que decía Sí. de la sana doctrina, o sea, el título que le da eso, ¿verdad? Entonces yo Ajá, me fui a buscar a ver el concepto de lo que es doctrina ajá. y dice que es enseñar hablando en generalidad, ¿verdad? Luego ya cuando empiezo a leer los versículos, bueno, pues ya es lo que dice, ¿verdad? Que las ancianas eran las encargadas de enseñar, de instruir a las jóvenes en el buen comportamiento, en los quehaceres del hogar, en la atención del esposo. En cuanto a los siervos, pues que fueran no como un esclavo con el patrón, como quien decirle, pero sino que sirvieran de manera propia con ellos, sin faltar el respeto. Y eso me gustó yo les digo a mis compañeras de la célula, yo siempre busco cuando estamos viendo cualquier versículo de la Biblia, pues yo me voy a buscar más, a ver más dónde está.
Y entonces eso fue lo que me gustó y me llamó mucho la atención en este capítulo, en el 2, ¿verdad? Que la sana doctrina no se refería nada más a que enseñaran la palabra, sino a la forma de conducirse para poder hacer válida la palabra de Dios nuestro Señor. Claro que sí. Ok. Bueno, mientras que los demás se preparan, saquen un cuadernito y anoten. Y pónganle ahí como título: principales puntos de esta carta. O sea, la carta a Tito. El capítulo 1 habla de la organización de la iglesia. O sea, la iglesia es una organización, es lo que Pablo está diciendo aquí en el capítulo 1. ¿Sí? La iglesia es una organización. Luego, ahí mismo, en el mismo capítulo 1, están ahí, capítulo 1, ¿sí? Del versículo 1 al 4, aquí casi son 4 versículos, los podemos tomar como introducción. Así tómenlo, introducción de lo que Pablo siempre habla, ¿sí? Introducción. Y ahí mismo estamos en el capítulo 1, del versículo 5 al 9, ustedes después lo van a ir viendo. Y pongan ahí de lo que habla. Una iglesia ordenada. Muchos tienen ahí título requisitos de ancianos y obispos en su Biblia, Reina Valera. Entonces está hablando de una iglesia ordenada, debe tener ancianos reconocidos, que cumplan los requisitos prescriptos. Ok, ahora fíjense, del versículo 10 al 16, o sea, ustedes empiezan a ver y todo lo que está hablando Pablo, ¿sí? Y del 10 al 16 habla de la mala reputación de los cretenses. Así póngale, de la mala reputación, porque habla, o sea, que son habladores de vanidades, engañadores, y se va hasta el versículo, o sea, 16, cuando dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. ¿Ok? Acuérdense que el capítulo 1 tiene 16 versículos, el 2 tiene 15 y el 3 tiene 15 versículos, ¿sí? Ok, capítulo 2. La iglesia, por lo que está diciendo aquí Pablo, la iglesia tiene que enseñar y predicar la palabra de Dios. Ok, y ahí en el capítulo 2, del versículo 1 al 10, o sea, este capítulo abarca bastante esta parte, ¿sí?
La iglesia debe enseñar. La iglesia debe enseñar doctrina sana y sólida. Y hace un momento veíamos eso. Ok. Y del versículo 11 al 15, la iglesia debe predicar la gracia de Dios. Ok, ahí termina el capítulo 2. Capítulo 3. La iglesia tiene que realizar buenas obras. Luego del versículo 1 al 7, las buenas obras son una evidencia de salvación. Y del 8 al 15, las buenas obras son provechosas para el presente y el futuro. Ok. Y es lo que más o menos lo que he encontrado en los trabajos que ustedes han enviado. O sea, más o menos eso es lo que me han mencionado. Todavía voy a buscar más, ¿sí? Pero eso es prácticamente los 3 capítulos de Tito, ¿sí? Las buenas obras, perdón, son provechosas ¿para quién? Para el presente Ujú. y el futuro. Gracias. Ok, ¿sí? Para el presente y para el futuro. En sí, esto es prácticamente las 3 partes de Tito, ¿sí? Y ya después, en el capítulo 1, si ustedes van ahí, aquí Pablo empieza su carta con la salutación de siempre, ¿no? Pablo, o sea, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Y aquí habla algo muy importante, los escogidos de Dios. Acuérdense que Pablo siempre se presenta en las cartas como siervo de Dios, ¿sí? Y aquí, pues no es la excepción, porque acuérdense que Pablo dijo que era un esclavo de Dios. Acuérdense que en el Antiguo Testamento el esclavo era alguien, ¿sí? Que había elegido, o sea, el esclavo había elegido permanecer como esclavo de su amo por el resto de su vida. Algunos elegían eso, no sé si recuerdan. Pablo por eso se presenta así, como un esclavo
o sea, de Jesucristo, o sea, voluntariamente, o sea, estar para Cristo, o sea, por toda la vida, ¿sí? Eso es lo que Pablo está aquí refiriéndose, ¿sí? Y por eso dice, apóstol de Jesucristo, que ya lo he explicado en varias ocasiones, ¿sí? Pues era para hacer valer su apostolado, ¿sí? Su apostolado que Jesús le había dado instrucciones para la iglesia, ¿sí? Y sigue su presentación ahí. Vean el versículo 2, dice, en la esperanza de la vida eterna, ¿sí? La cual Dios, que no miente, prometió. Todas las palabras que usa Pablo, introductorias para abrir la carta, ¿no? La idea aquí de Pablo en ese versículo, pues es que descansar en la esperanza de la vida eterna, ¿no? Por eso dice en la esperanza de la vida eterna. Quien tiene la vida eterna, pues descansa, ¿no? Y es lo que Pablo está haciendo en esta presentación, ¿sí? Y vemos aquí, por ejemplo, que Pablo, en este sentido, lo hace en tres tiempos, viendo las tres capítulos de esta carta, ¿sí? O sea, Pablo habla de la gracia, ¿sí? Lo vimos ahí en uno de los capítulos, ¿sí? En tres tiempos. Ahí en el capítulo 2, vayan al capítulo 2, y les mencioné el versículo 11 por eso, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué dice? ¿Alguien léalo? Sí, Porque dice, la gracia porque de la Dios se ha gracia de Dios manifestado, se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. Ajá. ¿En qué tiempo lo está mencionando Pablo ahí? Presente perfecto. ¿En qué tiempo lo está diciendo Pablo aquí? Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado. Se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿En qué tiempo lo está diciendo? Presente, ya había dicho Gloria, presente perfecto. Puede ser, o también se puede interpretar en pasado. En pasado. Claro, porque está diciendo Pablo, porque la gracia se ha manifestado, o sea, ya se manifestó. ¿Sí? O sea, no está diciendo se está manifestando, dice ya se manifestó. ¿Sí? O sea, se ha manifestado, o sea, todos los creyentes, o sea, Pablo está diciendo, ya se ha manifestado la salvación, o sea, ya todos saben, ¿sí? De la salvación en Cristo, ¿sí? O sea, se ha manifestado para salvación, o sea, nos habla del pasado, ¿sí? Y luego fíjense ahí mismo, aquí los tengo subrayado yo, dice, en el 12, ¿qué dice el 12? Léanlo, por favor. Y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Versículo 12, capítulo 2. Es 2, capítulo 12. Es ¿Qué versión la es? que leyó Gris, es otra A ver, versión. lean la versión Reina Dice, Valera. enseñándonos que NTV. A ver, ¿cómo dice la primero? enseñándonos Enseñándonos que ¿qué? renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿En qué tiempo está hablando? Presente. En presente, exactamente. O sea, en presente. ¿Sí? Enseñándonos, ¿sí? Enseñándonos, ¿sí? Luego el versículo 13, ¿qué dice? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué tiempo Estamos es? esperando el futuro. El futuro, ¿ah?
O sea, nos habla en tiempos de pasado, presente y futuro, ¿sí? O sea, es lo que está hablando aquí Pablo. Y luego dice en el mismo versículo, estamos en el capítulo 1, ¿eh? Nada más quise mostrar esto. Y luego Pablo, o sea, se refiere en el versículo 2, que dice que no miente, ¿verdad? O sea, esta promesa, ¿sí? Que fue prometida por Dios, pues obviamente no puede mentir, ¿sí? O sea, por eso dice, no miente. Dios que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación, ¿sí? Que me fue encomendada, o sea, está hablando Pablo, por mandato de Dios nuestro Salvador. Y bueno, aquí Pablo obviamente está haciendo su presentación, ¿sí? Luego el 3 dice, a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios. Y está hablando a su debido tiempo, ¿verdad? Cuando Pablo fue convertido. O sea, Dios obviamente tenía a Pablo dentro de sus planes, pero Dios actúa de una manera ordenada en todo lo que hace. Es que si tú crees que Dios no te ve, no te usa, pues quiero decirte que sí estás dentro de los planes de Dios, pero tenemos que esperar, ¿verdad? Y a veces hacemos las cosas sin pensar que está dentro del plan de Dios. Y Pablo siempre se consideraba que todas las cosas que él hacía, o sea, estaban dentro del plan de Dios, porque Dios es un Dios de orden, ¿sí? Y bueno, Pablo todo esto dice de esta manera. Y ya en el versículo 4 ya empieza ya con decir qué es lo que quiere hacer, ¿verdad? Y bueno, dice, a ti tu verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Quién condució a Tito a la salvación? A Cristo. ¿Por medio de quién se convirtió Tito? A través de Pablo. De Pablo. A través de Pablo, ¿sí? A través de Pablo, por eso le llama hijo, ¿sí? Y le está hablando en la común fe, ¿sí? O sea, era la fe que era compartida por todos los creyentes, ¿verdad? Y obviamente era una fe viva en Jesucristo. Por eso le dice todo este discurso, ¿sí? Y fíjense en el versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta. Algunos, qué bueno, me pusieron la ubicación geográfica de Creta, ¿sí? Pusieron el mapa y qué bueno. O sea, Tito era de Antioquía, ¿sí? De Antioquía. Y Pablo yo lo había tenido en varios recorridos, inclusive en Corintio. Pero hoy le hace esta encomienda de quedarse aquí en esta parte, es una isla, ¿sí? En el mar Mediterráneo. Y esta isla tenía varias ciudades o comunidades. Y por eso Pablo le dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieras lo deficiente. O sea, había cosas que corregir. Por eso Pablo le está diciendo, y establecieras ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, ¿sí? Prácticamente Pablo deja a Tito para que organice todas las iglesias locales, o sea, poniendo ancianos como sus líderes espirituales, ¿sí? Ahora, Creta en ese tiempo era una de las islas más grandes, ¿sí?
del mar Mediterráneo. Y en ese tiempo había mucha mitología y, vamos a decir, y de tradiciones relacionadas con esta isla, ¿sí? Como el caso de todas las islas, ¿no? Griegas, ¿sí? Ahora, vemos que Pablo aquí lo deja para organizar, o sea, todas estas cosas, ¿no? Pablo, acuérdense que en todos sus viajes misioneros habían sido muy efectivos. Y aquí no hay, viendo los viajes de Pablo, ¿sí? De que él hubiera ido alguna vez a la isla de Creta, ¿sí? Pero a lo mejor sí, ¿no? El detalle es que Pablo es informado, ¿sí? Son fundadas por Pablo estas iglesias, ¿sí? Y por eso quiere mandar a Tito, o manda a Tito, ¿sí? Ahora, fíjense bien, es evidente por lo que Pablo está diciendo que Creta era un lugar malo, ¿sí? Y las personas, pues, no parecían ser muy buenas, que digamos, ¿sí? Porque Pablo no dijo cosas muy buenas. Si ustedes leen esta carta, o sea, Pablo no dice cosas muy buenas de ellos, ¿sí? Entonces, ¿qué dijo Pablo? Pues dijo que eran mentirosas estas personas, ¿sí? Que eran, calumniadoras, ¿sí? Entonces, pues era un poco difícil, ¿no? Para Tito. Tito, a diferencia de Timoteo, como que era una persona más fuerte físicamente. Acuérdense que Timoteo padecía de algunas enfermedades, dice Pablo, ¿sí? Y como que Tito era más activo y por eso le deja esta enseñanza, ¿no? Ahora, aunque los cretenses eran conocidos como mentirosos, ¿sí? Y Pablo, pues de alguna manera había otras cosas que los elogiaba, ¿sí? Porque muchos de ellos se habían entregado al Señor, ¿sí? Y por eso Pablo escribe a Tito para que organice estas iglesias. O sea, ya están, organízalas, ¿sí? ¿Y qué le dice? Para que corrijas lo deficiente de estas, ¿sí? Entonces, qué bueno que Pablo aquí está hablando. Ahora, ¿qué encuentran de eso hoy en la actualidad? Todas las iglesias estarán bien organizadas. Muchas no, ¿verdad? En muchas existen todos No, estos tipos de cosas, ¿no? A veces decimos, bueno, es que si alguien anda buscando la iglesia perfecta, pues no la va a encontrar, ¿sí? No la va a encontrar porque todos los que llegamos a los pies de Cristo y llegamos a una iglesia, pues estamos en un proceso, no es una justificación, ¿sí? No es una justificación, pero a veces la gente quiere encontrar algo que ve en el mundo, ¿sí? Y quisiera a veces no verlo en la iglesia, ¿sí? Pero debemos de entender que quiénes son los que llegan a la iglesia o quiénes son los que llegamos a la iglesia, pues precisamente aquellos que necesitamos ayuda, ¿sí? Y eso hay que hacerle entender a la gente. No llegamos a los pies de Cristo por buenos o buenas. Llegamos con una gran necesidad de Dios. De ahí a que nosotros vayamos, como dice Pablo a Tito, exhortados y que también nosotros permitamos en nuestra vida cristiana ser exhortados, ser corregidos. Porque si hay algo que no nos gusta es que nos corrijan, ¿sí? Y esto lo traemos desde el mundo. Y fíjense, Pablo, cómo empieza, o sea, para que corrijas, ¿sí? Para que corrijas lo deficiente. Y por eso uno va a una iglesia cristiana con una sana doctrina. Por eso Pablo, o sea, insiste en la sana doctrina. Porque imagínense ustedes que no se diera esa sana doctrina, ¿sí?
a veces se puede pensar que y ellos, o sea, los cretenses pensaban que la salvación nos hacía libres, pero también para pecar. Y por eso Pablo, o sea, está organizando esto, porque, o sea, somos libres, pero del enemigo. Somos libres de ataduras, somos libres de maldiciones, pero no libres para pecar, ¿sí? Entonces, todo esto se tenía que corregir. Y cuando leemos todas estas cartas de Pablo, pues a veces nosotros nos identificamos como creyentes, no como iglesia, como creyentes, como muchos de ellos, ¿sí? Como muchos de ellos. Y ese es el punto de estas cartas, que nosotros reflexionemos sobre esto, ¿sí? Por ejemplo, dice en el versículo 6, el anciano debe ser irreprochable. Yo diría, bueno, sí, el líder, pero ¿qué acaso el que no es líder, o sea, no entra en esta corrección? Claro que entra en esta Sí, corrección, sí, ¿sí? O sea, que el anciano debe ser irreprochable, marido de una sola mujer. Ah, pero eso nada más están los líderes y el pastor, nada más una mujer, los demás no dicen nada. No, no. Y ahora, Como que chalupa en la esquina y buenas, pues no. no, porque hay iglesias donde pues, nadie sabe, y pues hay varones que tienen 2 mujeres o 3 mujeres, ¿sí? Y ahí siguen, ¿sí? Entonces, el marido de una sola mujer y que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución y de rebeldía, etcétera. Y bueno, esto es un proceso, no una familia, ¿sí? Pero es que Una como familia. en uno de los versículos también Pablo le decía a Tito que él debería de ser un ejemplo para los jóvenes. Así es, así es. Ahora, comienza diciendo que debe ser irreprochable. Ahora vamos para allá, ¿sí? Vamos para allá. No quiere decir que esa persona tenga que ser perfecta, no, no, sin pecado, o sea, no, ¿sí? Significa que cualquier acusación que se pueda hacer contra ella no sea cierta. O sea, su vida debe ser intachable. O sea, acuérdense que todo ser humano creyente, o sea, estamos en un proceso, pero no puedo decir, ah, pequé porque estoy en un proceso. No, puede hacer cosas que a lo mejor ofendan a alguien, ¿sí? Por eso somos perfectos en Cristo Jesús, pero en nuestra naturaleza podemos fallarle al hombre, ¿sí? O sea, decía una predicadora muy, muy buena para predicar, decía, yo no espero nada del hombre, yo espero de Dios. Y eso es cierto, ¿sí? O sea, yo no espero nada del hombre, yo espero de Dios. O sea, toda mi confianza tiene que estar en Dios. Ese modelo que habla Pablo, que debe ser el creyente, pues es de parte de Dios, ¿sí? Para que debe ser marido de una sola mujer y que tenga hijos creyentes, ¿sí? Si un hombre, un anciano, un líder, no puede guiar a sus propios hijos a Dios, al Señor, pues se supone que no debería de ocupar un cargo en la iglesia. Ahora, yo pensaría, yo personalmente, de hijos pequeños, porque cuando una persona llega a los pies de Cristo, cuando sus hijos ya están jóvenes, cuando ya tienen decisiones personales, pues ya es un criterio muy propio, ¿no? Pero cuando nuestros hijos están todavía bajo nuestra responsabilidad, pues es una responsabilidad grande nosotros como padres, tanto el hombre como la mujer en el matrimonio, de educar a nuestros hijos, ¿sí? O sea, y esto no debe ser malinterpretado, ¿sí? No es muy común, no quiero decir que es muy común, pero a veces hay hogares cristianos en que, vamos a suponer, tienen 3, 4 hijos y a veces uno de ellos está alejado del Señor. No sé si ustedes conozcan esos hogares, ¿no? A veces puede suceder eso, ¿no? Hemos escuchado testimonios de pastores que los hijos son rebeldes, ¿no? Pero bueno, ellos tienen que seguir con el ministerio que Dios les dio, ¿verdad?
y ya Dios pues va a hacer algo en esos hijos, ¿no? ¿Sí? Entonces, tengamos mucho cuidado con eso. Con todo esto lo que dice Pablo, ¿sí? De todas estas cosas. Luego dice en el versículo 7, dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. La lista está pesada, ¿no? O sea, no se debe enojar el obispo, no se debe molestar, no se debe. Está difícil, ¿no? Y estas son cuestiones prácticas, ¿sí? Prácticas, ¿sí? No debe ser obstinado, ¿sí? Debe ser un mayordomo de Dios, ¿sí? Así como un representante, o sea, de la gente, ¿sí? Entonces, son cosas que parecieran difícil para el hombre o para la mujer, pero realmente cuando nosotros dependemos, o sea, de Dios en todas estas áreas y que permitimos que Dios transforme nuestras vidas, creo que podemos avanzar, ¿sí? Ahora, no iracundo, ¿sí? O sea, es una persona o debe ser una persona que no se enoja con facilidad. O sea, tiene que aprender, debemos de aprender a manejar la ira, ¿sí? Porque a veces sí puede pasar así, ¿sí? Que no sea codicioso de ganancias deshonestas, ¿sí? O sea, todas estas características está hablando Pablo de organizar la iglesia, de organizar la iglesia, ¿sí? Sí. Entonces, Maestro, ¿puedo decir algo? sí, Ay, gracias. Yo creo que es bien difícil todos los requisitos que pide Pablo cuando se vive en la naturaleza caída del hombre, porque pues no enojarse y no ser obstinado y todo eso es algo que normalmente pues somos cuando no fluimos en el Espíritu Santo. Pero el fruto del Espíritu Santo es el que nos ayuda a tener mansedumbre, templanza, paciencia. Y es cuando fruto. vivimos en el Espíritu cuando podemos, cuando los hombres pueden ser buenos ancianos y cuando los cristianos podemos ser ejemplo de los creyentes. Es por su Sí. Espíritu Santo que podemos ser así. Yo creo que todo esto se va dando conforme el hombre, el líder, el obispo, tenga esa intimidad con Dios, ¿no? En oración, ¿sí? En conocer más su palabra. Yo creo que en esta medida es como nosotros vamos viendo el carácter de Cristo, ¿sí? Porque es a Él al que tenemos que ver, ¿no? Entonces, cuando tenemos esa intimidad a través de la oración personal, creo que el Espíritu Santo toca nuestras emociones, porque esas son parte de nuestras emociones, ¿sí? O sea, actúa en el alma de la persona para tener todas esas cosas del fruto del Espíritu, ¿sí? O sea, paciencia, templanza, todas esas cosas que debemos de tener. Si no hay esto, entonces estamos en algo, estamos fallando o no lo estamos poniendo en manos del Señor, ¿verdad? Porque todos tenemos diferentes temperamentos, ¿sí? Aún en el cristiano, ¿no? El colérico, el sanguíneo, el flemático, etcétera. Pero eso no quiere decir que porque eres esto, es que tú eres colérico. Bueno, sí, pero hoy estoy controlado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque a veces lo colérico te puede llevar a ser grosero o grosera. Entonces ahí ya son otras cosas, ¿sí? Entonces todo esto lo tenemos que, todo esto que Pablo dice, ¿sí?
pues deben de ser controladas por el Espíritu Santo, bajo una sana doctrina que se le debe hacer al creyente, ¿verdad? O Sí. sea, así soy y qué no. ¿Verdad? Sí, Roxana. Yo puse en mis diapositivas algo y lo compartí en la célula y les decía a los de la célula, a mis compañeros, que alimentándonos de una sana doctrina, avanzamos Ajá. en una sana conducta. Una sana conducta, sí. Eso es lo que aprendí en Tito. Ajá. Por eso está hablando de la evidencia de la salvación, y él lo está diciendo por el medio de las obras, pero también puede ser por medio de nuestro temperamento, de nuestro carácter, ¿verdad? Cuando dicen, pues que yo esa persona la conocía que era tremenda, era esto, lo otro, pero hoy, quién sabe qué le hicieron porque ya cambió, ya no se enoja tan fácil, ¿no? Pues a veces dicen las personas así, ¿no? O sea, porque el Espíritu Santo ya está ahí en esa persona, ¿sí? En unos, yo creo que batallamos más, otros menos, etcétera. Pero se tiene que manifestar de manera evidencial, o sea, la presencia de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Y esto es lo que Pablo está diciendo, o sea, debe ser no iracundo, no irreprochable, debe ser marido de una sola mujer, o sea, se tiene que reflejar porque ahí entra el temor de Dios. O sea, estoy hablando del temor reverente. Y cuando hay este temor reverente, entonces somos temerosos a conductas que no agradan a Dios, ¿sí? Que no agradan a Dios. Entonces, todo está en la medida que tanto yo esté inmerso, y no nada más en el activismo, ¿eh? No, o sea, en su palabra, en ser ministrado por Dios. O sea, el hecho de que yo sirva aquí y allá no me da mucho, sino de qué tanto yo entro en su palabra, de qué tanto yo me lleno de él y de qué tanto yo medito y reflexiono de lo que el Señor me dice a mí cada día. O sea, en esa medida, o sea, se pueden corregir muchas cosas que Dios lo va a hacer en tu vida, porque tú no lo vas a hacer. Lo va a hacer Dios, pero siempre y cuando tú lo permitas. Así es. ¿Algún comentario? Es mediante Griselda. mediante la comunión. Sí, es de lo que usted está hablando, maestra. Es lo que usted dice, la naturaleza pecaminosa que es enemiga de Dios, y esa la podemos, pues, ir No te escucho bien, no sé si hay en nada nuestras más. vidas mediante la... ¿Los demás sí escuchan bien? No, sí, es mi Es el internet, ¿verdad? internet Okay, es el sí, que está sí. fallando. Está fallando, ok. Sí. Ok. Ok. ¿Sí queda bien esto entendido? Sí, pastor. Dice el versículo 8. ¿Sí? Después de que lo que dice, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Y uno se queda pensando y reflexionando, ¿todo esto puede haber en una iglesia? Sí, sí, sí. Digo, no en toda la iglesia, ¿no? Pero puede haber un creyente así. O algunos estuvimos así, hay que reconocerlo, ¿sí? Algunos estuvimos así, a lo mejor andamos en algunas cosas así, ¿sí? Y dice el versículo 8, o sea, todo eso, no, sino lo que deben de hacer, ¿sí? El versículo 8, ¿sí? Dice, debe ser hospedador, debe ser amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Y las empiezo a subrayar cada una para ver qué significan, ¿no? ¿Sí? Para poderlas corregir en mi vida, ¿no? ¿Sí? Pues estos son los requisitos que en aquel tiempo y hoy deben de cumplir, o sea, todos, el liderazgo, pero también todos los creyentes, ¿sí? Entonces, esto nos suena muy familiar de lo que está hablando Pablo en aquel tiempo, pero ahora fíjense lo que dice el 9 y era lo que yo me adelanté a decirles. Dice el 9, ¿qué dice? Retenedor ¿de qué?
¿Sí tienen su La Biblia? palabra fiel. Retenedor de la palabra fiel. Si yo traigo en mi mente, en mi corazón, la palabra de Dios, que en cualquier momento yo la puedo usar, o sea, eso es lo que debo de ser, ¿sí? O sea, tener una palabra. Si tú te encuentras a alguien afligido, afligida, que no es cristiano, me imagino que tú siempre tienes una palabra para esa persona, ¿no? ¿O no? Sí, ¿verdad? O le dices, pues ahí que te recuperes. No, le vas a decir, mira, lo que dice Dios, mira, lo primero que tienes que hacer es entregar tu vida a Cristo. Lo primero que debes de hacer es esto, ¿sí? O sea, yo no le puedo dar la receta, ¿sí? Si primero no le digo quién se la va a recetar, ¿sí? Entonces, primero, antes que nada, tengo que decirle que lo primero que tiene que hacer es entregar su vida a Cristo. Me encuentro a un cristiano débil en la fe. O sea, ¿qué tengo que hacer? Si yo estoy igual, dice la palabra de Dios que un ciego no puede guiar a otro ciego, ¿sí? Entonces Pablo por eso dice retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada para que también pueda exhortar con sana enseñanza. Hemos sido nosotros exhortados con buena enseñanza, hemos tenido buena enseñanza en la iglesia y esa es la que nosotros también tenemos que exhortar con esa sana enseñanza, ¿sí? O sea, cosas que hemos aprendido las tenemos que tener aquí para el momento que la podemos usar. No necesitamos ser grandes predicadores, grandes evangelistas, no, no, todos, dice la palabra de Dios, id y predicar el evangelio. ¿A quién se refiere? A todos, a todos. Somos embajadores de Cristo, hoy nos hemos convertido. ¿Quiénes? Todos, ¿sí? Entonces, todos tenemos que hacer esto, porque dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñanza, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer, en este caso, a los que contradicen, ¿sí? Los falsos maestros, ¿sí? A los que contradicen, ¿sí? O sea, tenemos que ser capaces de refutar a esos que contradicen la palabra de Dios, ¿sí? Por eso es que quienes ejerzan en este caso un cargo en la iglesia, ¿sí? Deben de ser personas bíblicamente bien preparadas. Y por eso nos estamos preparando, ¿sí? Pastor, una pregunta. Nos estamos preparando, ¿sí? Para eso. O sea, tú y yo, ustedes que ya están en el instituto enviados, los que ya han cursado por capacitación destino, o sea, somos personas preparadas para que alguien no venga y nos diga algo que no está dentro de la palabra de Dios. O sea, nosotros ya estamos preparados, o sea, para eso, ¿sí? Entonces, a esto se refiere de que ese es uno de los requisitos que estos hombres tenían que hacer, ¿sí? Pastor, O sea, de quiero hacer una lo pregunta. mucho que ellos habían aprendido. Sí. En esta parte donde estamos viendo que dice que se debe de refutar, o sea, perdón, no refutar, convencer a los que contradicen. ¿Cuál es la diferencia con la palabra que dice que la palabra no es para contender? O sea, contender es como ya llegar al punto de querer imponer, ¿no? Sino lo que estamos hablando aquí es más que nada decirles con la palabra, o sea, a través de los versículos, lo que Dios dice, pero sin entrar en discusión. Es así, ¿cierto? Sí, así es. Por ejemplo, cuando tú te encuentras con alguien que tiene otra doctrina, ¿sí? Como los testigos de Jehová, ¿sí? Y entras a contender con ellos, está muy difícil. Lo mejor es, ahí lo dejamos, ¿no? Pero los que están dentro de la fe, que de repente
hay gente, les decía la vez pasada, que le gusta ir para allá, para acá, para aquel lado, porque están hablando muy bonito, para aquel lado, y empiezan a traer una serie de cosas, de enseñanzas a su cabeza que llega el momento de la confusión. ¿Sí? No sé si me estoy explicando. ¿Sí? Sí, pastor. Y a veces esas personas vienen y regresan a la iglesia y te quieren decir cosas en las cuales tú le dices, no, pues a ver, ven para acá, deja explicarte, acuérdate lo que se te enseñó aquí. Por ejemplo, los que andan ahorita con lo del judaísmo y todas esas cosas de aquí de la iglesia y que están trayendo cosas que no, que la iglesia ya está muy atrasada y que está estancada o sea, lo que resta decirle, bueno, a ver, ¿por qué? Dímelo, ¿por qué? Pero yo tengo que tener conocimiento. A ver, ven, ¿tú ya sabes la Biblia? Ok, vamos a abrirla aquí en esta parte y vamos a abrirla en esta para convencerlo, ¿no? Pero convencerlo primero que nada más tiene que la sana doctrina, ¿no? Porque empiezo a agarrar de aquí y de allá y por eso a veces la gente se confunde, inclusive a veces se ausenta de la iglesia, ¿sí? Se ausenta de la iglesia. Pero, por ejemplo, un testigo de Jehová que dice que Jesús no es el Salvador, pues ahí ya, o sea, ponernos a discutir con ellos, o sea, pues ya mejor, o sea, no, al menos que realmente tenga interés y que el Espíritu Santo lo esté tocando, ¿verdad? De que no está convencido de la doctrina que le están dando en ese lugar, como muchos han llegado, testigos de Jehová a los pies de Cristo, mormones han llegado a los pies de Cristo, sacerdotes católicos han llegado a los pies de Cristo, ¿sí? O sea, porque han sido tocados, porque han querido buscar la verdad, ¿sí? Han querido buscar la verdad. No sé si José Luis Tenorio tuvo una plática con ustedes. Sí tuvo una plática con ustedes, ¿no? De que él estuvo en Testigos de Jehová. Sí, pastor. Y en si la clase ustedes de la ven, Biblia. ajá, se sabe, o sea, muchos versículos los trae aquí, ¿sí? Pero yo creo, o sea, que él buscaba la verdad, ¿sí? Y por eso, o sea, fue tocado por el Señor, ¿sí? Y es una persona que da testimonio de Cristo, ¿sí? Como persona, como levita, o sea, y es muy bueno en la enseñanza, ¿sí? Es muy bueno en la enseñanza. Entonces, hombres como esos y mujeres, entendieron y creo que les dijo lo que allá hacían y hoy él lo entiende que no está bien lo que hacen allá, ¿sí? Entonces, el poder contener con esa gente, pues no, porque sabe lo arraigado que puede estar eso, ¿sí? Entonces, Pablo aquí dice, para convencer a los que contradicen. Y hoy en la iglesia hay gente que está contradiciendo porque están escuchando otras cosas, ¿verdad? Que por el simple hecho de decir que el judaísmo creen que están encontrando la raíz, que están encontrando el origen, la verdad, etcétera. Pero la misma palabra de Dios habla de los judíos, pues que no han reconocido a Jesús como su Salvador y que no esperan a Jesús como su segunda venida, sino que esperan no a Jesús, al Mesías, por primera vez. O sea, no esperan a Jesús ellos, ¿eh? Ellos no esperan a Jesús. O sea, esperan un Mesías, no sé quién, ¿sí? Pero a Jesús no lo esperan. Nosotros sí, los creyentes, esperamos a Jesucristo por segunda vez. Por segunda vez. Entonces ahí empieza la doctrina, ¿sí? Ahí empieza la doctrina de lo que nosotros, o sea, tenemos que entender. Por ejemplo, y regularmente es la gente débil en la fe, la que se va a otros lados, ¿sí? Estoy hablando de esto, no que se vaya a otra iglesia con una doctrina sana, o sea, ahí no va a cambiar nada, ¿sí? No va a cambiar nada. Pero en esos casos que se van a esos extremos, pues sí está difícil porque quieren regresar y llevarse gente. Entonces ahí entonces sí hay que pararlos con la palabra de Dios, ¿sí? Con la palabra de Dios y exhortarlos a que regresen al camino de Dios. Hay que convencerlos, pero bueno, a final de cuentas, pues cada quien decide a quién sigue, ¿verdad?
pero la obligación de nosotros como cristianos es que regresen al camino y que se metan en intimidad con Dios. Todo en el cristianismo, todo parte de esa intimidad. Insisto en esto, no había hablado mucho de esto, ¿no? Pero todo parte de esa relación que tú tienes con Dios. O sea, si tú te metes con Dios personalmente, ¿sí? Él es el que te va a revelar, el Espíritu Santo es el que te va a revelar la palabra. Acuérdense que el Espíritu Santo también enseña, muestra, manda, ¿sí? Pero a veces no vamos al Espíritu Santo. Entonces tenemos que ir para que todas estas cosas nos sean mostradas. Una para afirmarnos en el Señor, y las otras donde debemos crecer también para el Señor, ¿verdad? Entonces yo pienso que cuando llevamos una sana doctrina, difícilmente alguien nos va a jalar. Y yo lo digo con mucha tristeza porque a veces gente con 15, 20 años ha ocurrido esto, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿qué pasó en esos 15 años con su enseñanza, con la enseñanza? O sea, ¿qué pasó con todo lo que recibió? O sea, y lo digo con mucha tristeza, ¿no? ¿Sería un creyente? ¿Sería un simpatizante? O sea, no sé. Pero a estas alturas muchos de nosotros, pues ya debe ser difícil que alguien que nos está hablando de algo falso nos puedan convencer, ¿sí? Nos puedan convencer. Puede ser gente que se vaya porque cambia de domicilio, porque una razón cualquiera, pero va a una iglesia con una sana doctrina y eso está bien. Cuando la gente ya no quiere estar, bueno, nada más vete a una iglesia donde sean la misma doctrina, ¿no? Que hay muchas aquí en Tampico y Madero, pero hasta ahí estaría todo bien. Lo malo es cuando se desvían. Yo creo que a unos 360 grados centígrados, eso sí es preocupante para... No, 180. Perdón, Porque 180 o más. Volverían a llegar al mismo lugar y sería bueno, ¿verdad? Entonces 360 que regresa al mundo. Sí. Entonces, eso es. No sé, Candy, ya hablé de más, Gracias. ¿verdad? Gracias, pastor. Sí, sí me queda muy claro y justo, de hecho, me resolvió, bueno, me identificó. Hay una persona que me apoya aquí en la casa, es una señorita y ella es cristiana, pero ahorita está en el judaísmo, pastor. Yo no me he dado cuenta de esto que estábamos hablando. Resulta que ella no se congrega. Y cuando llegó aquí me dijo que estaba apartada, que no iba a la iglesia, que no. Y yo empecé, pero usted ora y muchos problemas. Y ahí empecé pues con la palabra y es que ella me dice algo y me viene algo de la palabra y le digo sin querer, ¿no? Bueno, el Espíritu Santo. Y y no me había identificado con esto que estamos viendo, o sea, no había relacionado y sí es verdad que se desvían impresionante, o sea, tiene unas ideas impresionantes, pero ya ahí va, ya empezó a orar nuevamente, está buscando un lugar, pero ella está en el judaísmo, pero ella dice que los cristianos no sé qué, que el judaísmo es lo que es de verdad. Pero ella había estado en una iglesia cristiana, Candy. Cristiana, sí, 5 años. ¿Había estado en una iglesia cristiana? Ella sí, 5 años. ¿Ah, sí? Sí, okay. Y ahora está en una iglesia de judíos, ¿sabes? Bueno, pues bueno, por no algo... está en una iglesia, iba a una iglesia y ahorita ya no se congrega, tiene ya no 2 va. años. Peor, pues por algo te la mandó el Señor. Amén, pastor. Gracias, pastor, palabra, gracias por su explicación. Sí, con la palabra y vas a ver que el Espíritu Santo la va a tocar. La va a tocar. ¿Sí? Ok. Bueno, comentarios. Dice el versículo 10, estamos terminando ya. Dice, porque hay aún muchos obstinados. Esta es la descripción de Pablo, ¿sí? Habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. ¿Está hablando del mundo, Pablo? No. ¿De quién está hablando?
de los de la iglesia. Está hablando de la iglesia, pero específicamente cuando dice mayormente los de la circuncisión, ¿de quiénes son? Judíos, de los judaizantes. De los judíos, ¿sí? Acuérdense que Tito no era judío, Judíos. y no se circuncidó. Y Pablo lo hizo a propósito para no caer en el legalismo, ¿sí? Entonces, Pablo está diciendo, ¿saben qué? Hay personas que les gusta demasiado hablar, ¿sí? Y de lo que hablan son puras palabras vacías, ¿sí? O sea, y hablan como relámpago, ¿no? Y sus pláticas son, dijera una compañera, triviales, ¿sí? O sea, sin importancia, frívolas. A esos Pablo se está refiriendo, ¿sí? Y decía, como diciendo, ojalá y las conversaciones fueran conversaciones sanas, ¿no? Edificantes, ¿no? O sea, ojalá, ¿sí? Pero Pablo aquí lo que estaba condenando era que eran personas que hablaban hasta por los codos, ¿verdad? Ahí sí tenemos que ser muy prudentes, o sea, nosotros, ¿no? O sea, y lo peor, sin pronunciar alguna palabra con sentido. ¿Sí? Eso es lo que Pablo está diciendo, ¿no? Entonces, este versículo menciona a los engañadores. Dice mayormente los de la circuncisión, ¿sí? San Pablo se está refiriendo aquí en lo que está diciendo a aquellos que procuraban contradecir su enseñanza, o sea, la de Pablo, ¿sí? O sea, todos los que procedían del judaísmo. Acuérdense que todos los judíos que eran cristianos venían del judaísmo, obviamente, ¿no? Pero no querían dejar todos sus rituales y todas sus cosas. Unos, otros obviamente estaban convencidos que eran salvos por la gracia, ¿sí? Y que ya lo hemos explicado mucho. Entonces el 11 dice Pablo, a esos es preciso tapar la boca, ¿sí? Dice Pablo, ¿sí? A esos es preciso, o sea, tapar la boca. ¿Qué palabras de Pablo, ¿no? Dice, porque trastornan casas enteras enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Y este es un punto también importante que se está haciendo hoy. Están yendo por gente, por hermanos que aún están débiles en la fe. ¿Sí? Y en aquel tiempo Pablo dice, arruinan familias enteras. ¿Sí? Y para Pablo este era un problema muy grave como hoy lo estamos viviendo. Mucha gente, pues yo no quiero decir que le ha dado la espalda a Dios, pero mucha gente se ha enfriado. Y es presa fácil ahorita para ese tipo de personas que están con esa doctrina falsa, ¿sí? O sea, donde quiera que sea sembrada la palabra de Dios, fíjense bien, donde quiera que es sembrada la palabra de Dios, ahí va a ir el diablo. Ahí va a ir. ¿Sí? O sea, el enemigo. Y siempre va a entrar a sembrar la cizaña, la mala semilla. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y estoy hablando, obviamente, refiriéndome a aquellos que están débiles en la fe. ¿Sí? En Creta, en ese tiempo, se había realizado una gran obra para la obra de Cristo, para la causa de Cristo, ¿sí? Pero el enemigo estaba ahí metido en esas cosas. Se había hecho muy buen trabajo, ¿sí? Y Pablo dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Esa era la reputación de los cretenses, ¿sí? Era la reputación porque eran groseros, eran crueles, ¿sí? Si ven aquí, Pablo no está dando muchos elogios, ¿sí? O sea, nada, porque esta era la reputación de ellos, ¿sí?
obviamente tenían toda la enseñanza del Imperio Romano. Entonces, Pablo hace todas estas palabras, señalamientos de lo que eran ellos, ¿sí? Pero qué maravilloso es lo que la gracia de Dios puede hacer e hizo en aquel tiempo en la gente de Creta. Fíjense cómo era, ¿eh? Cómo era su población, más sin embargo ya había iglesias, o sea, había gente que había creído, ¿sí? Y todo lo que Pablo dice que era una característica, ¿sí? Pues Dios empezó a transformar aquí a esas personas, pues a través del evangelio, ¿sí? Entonces, muchos de esas personas se entregaron a Cristo y sus vidas cambiaron, que era lo que yo les estoy diciendo, ¿sí? Cuando entregan sus vidas a Cristo, cambian, ¿sí? Cambian. Y Pablo siguió dando instrucciones a Tito. O sea, no importa dónde se metan, no importa, o sea, qué tan vil haya sido la persona. O sea, donde entra el Señor, ahí va a ser su obra, ¿sí? Entonces, pues, todo esto, Pablo dio estas instrucciones y pues creo yo que son instrucciones para muchas iglesias. No podemos decir en un momento dado si alguien, a veces miren, las iglesias a veces se abran con una célula y van creciendo, y van creciendo, y van creciendo, ¿sí? Y a veces en lugares donde, como dice la palabra de Dios, donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia, ¿verdad? Y el mejor ejemplo es Colombia, ¿sí? Colombia es un país, una nación donde hay un movimiento tremendo del Espíritu Santo ahí en ese lugar, ¿sí? ¿Cómo lo desearíamos aquí en México? ¿Sí? Así, pero bueno, vamos a esperar que Dios haga la obra, ¿sí? Ok, ya me estoy poniendo ronco otra vez. Comentarios. Fíjese que eso que comenta de Colombia, es muy cierto. Yo estuve en Colombia hace 3 meses, creo, porque allá vive mi esposo es de Tu allí. esposo es colombiano, ¿ah? Sí, sí. Entonces, fuimos a visitar a la familia. Resulta que la privada donde viven sus papás es un fraccionamiento pequeño y es de personas mayores. Resulta que la casa de mis suegros está aquí y en la casa de atrás es una casa de pastores. Entonces, son 2 calles. La calle de aquí, muy raro, pero así, es de puro católico. Y la calle de acá es de puro cristiano, o sea, súper raro. Bueno, no raro, sino el Señor yo creo que va casa por casa, ¿no? Y entonces, muchas personas están llegando a los pies de Cristo ahí, Sí. Impresionante, pero no se Sí. hablan. Los católicos no le hablan a los cristianos No. sí hablan a los católicos y los invitan y son atentos, pero los católicos no hablan a los cristianos, porque es como que los apartados, los hermanos separados, no sé cómo les dicen. Los hermanos, sí, los hermanos separados. Pero el Sí, Señor está haciendo la obra así en ese así país, la es, verdad sí, que sí. Sí, o sea, es algo impresionante, ¿no? Es algo impresionante como también lo es en Guatemala, en todos esos lugares, ¿no? Y bueno, uno hay que esperar en el Señor que un día sea aquí en México, ¿ya? Así. Pero bueno, hay que tener fe y confiar, pero también nosotros somos parte de ser parte de ese movimiento, ¿no? Evangélico a toda la nación. Ok, pues esta clase es la última que nos vamos a ver en el Instituto de Enviados. No sé, todo indica que el próximo cuatrimestre no nos vamos a ver. Parece que mi esposa y yo vamos a descansar esos próximos 4 meses y bueno, ya, si Dios quiere y lo permite, nos estaríamos viendo ya allá por abril, ¿verdad? Por abril. Me dio mucho gusto trabajar con ustedes, sus participaciones, me
me edificaron, ¿sí? Y bueno, espero haber aportado algo para ustedes, ¿sí? Y bueno, me gustaría volvernos a ver en online, ¿sí? Y bueno, voy a seguir esperando sus trabajos y les voy a enviar sus comentarios en el transcurso de estos días, porque todavía tenemos varias cosas, mi esposa y yo, posadas y reunión con los 12 de nosotros y varias cosas, ¿sí? Entonces, de los que me enviaron ya, voy a contestarles, pero voy a ir revisando, ¿sí? Todos los he podido abrir, todos. Le estoy contestando por mi celular, si se dan cuenta, ¿sí? Porque a veces no me da chance de llegar aquí. Entonces, me pareció muy bueno todos sus trabajos, muy buenos todos sus trabajos. Y bueno, pues por ahí ya les van a hacer llegar sus evaluaciones, ¿sí? Ok, pues que la pasen bien, disfruten de estos días con su familia, que Dios los bendiga grandemente y el próximo año sean superadas todas sus expectativas en el Señor y que Dios llene sus vidas y que también aquellos que no han sido alcanzados de sus familias, pues que al final de este año o todo el año que entra sean alcanzados, ¿sí? Ok, pues no me resta más que saludarles y bendiciones y nos estamos viendo el próximo año si Dios lo permite, ¿ok? Ok. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias por, la verdad que está uno muy agradecido con el Señor por su vida, pastor, porque cada palabra que Él ha puesto en usted ha tocado nuestras vidas. Que Dios también lo bendiga, le conceda sanidad y bendiciones a su esposa y esperamos pronto volver a tener clase con usted. Gracias, Candy. Igualmente, bendiciones. Vamos a orar. Padre, esta noche te damos gracias por esta bendición de haber compartido junto con mis hermanos, Señor, esta carta, Señor, de Pablo a Tito, Señor. Gracias porque con nuestros comentarios han sido edificadas nuestras vidas, Señor. Padre, y que en aquellas áreas, Señor, en las que aún, Señor, no hemos permitido que tú trabajes, Señor, pues hoy las ponemos delante de ti. Hoy te decimos gracias por todos estos 4 meses, Señor, que nos permitiste escudriñar, estudiar tu palabra, Señor, aprender y sobre todo poner por obra, Señor, muchas de las cosas de las cuales tú nos instruyes, Señor. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos, mis hermanas, a sus familias, Señor, y que de alguna manera ellos representan a sus familias en este curso, Señor. Yo los bendigo, Señor. Yo oro que la presencia de tu Espíritu Santo esté en cada familia, Señor. Y que agradecerte, Señor, por el cierre de este año, Señor, aunque aún todavía falta un mes. Señor, nosotros te agradecemos por todo, Señor. Por todo, Señor. Aún en pandemia tú nos guardaste, nos cuidaste, nos protegiste, Señor. Padre, y aún bajo todas las circunstancias, Señor, que hayamos vivido, Señor, como ciudadanos de México, Señor, Padre, nuestra confianza siempre ha estado en ti, Señor. Por eso que esta noche levantamos nuestra gratitud a ti, Señor. Decirte gracias, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, no está encarcelada. Porque tu palabra corre, es libre, Señor, Padre, y penetra todos los rincones del mundo, Señor. No hay quien la detenga, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque podemos hoy vivir aquí en paz, porque podemos hoy, Padre, predicar tu palabra con toda la libertad, sin que nadie nos moleste, Señor. Y oramos que así sea siempre, Señor, en nuestra nación, Señor. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendecimos a nuestros pastores Miguel y Linda John, Señor. Te damos gracias por sus vidas. Gracias, Señor, por nuestros pastores, Señor, que no escatiman recursos, Señor, para que todo esto se pueda llevar a cabo, Señor, para que
ninguno, Señor, de los congregantes se quede sin recibir tu palabra, Señor. Los bendecimos a nuestros pastores, bendecimos a Pepe, a Martita, a Itza, Señor, como parte de este instituto, Señor, en el área de administración, Señor. Los bendecimos en tu nombre y a cada uno, Señor, de los que participan en los diferentes grupos del instituto enviado, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, Señor, por siempre. Amén. 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 Pues un abrazo a todos, a sus familias y que la pasen bien. Dios los bendiga.